Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 29 de enero, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al término de la misma. Amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño, quedamos atentos a su presentación. Muy buenas tardes a todos los amigos conectados a la red Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenos días, doctora Cintia Tenorio. Ya buenas tardes a estas horas. Y en esta oportunidad déjenme hacer una pequeña introducción. Se ha invitado a la especialidad de enfermería en cardiología porque entendemos que hay un interés grande y una preocupación en procedimientos propios de la especialidad. En esta oportunidad, entonces, hemos visto la necesidad de convocar a la especialista, a una de las especialistas con las que contamos, en lo que corresponde a accesos vasculares periféricos, pero de inserción central. Entonces, déjenme presentar aquí a la licenciada Ana Cecilia Amezquita. Ella es especialista del servicio de cardiología y va a compartir con ustedes pues la gran experiencia en este procedimiento que es dominio de enfermería pediátrica. Ana, ¿sí? El público te espera. Muy buenas tardes con todos. Soy la licenciada Ana Mezquita. Agradezco al Instituto y a la Unidad de Telesalud por invitarme a esta capacitación. Para mí realmente es un compartir, ¿no? Es un compartir de experiencias que tenemos las enfermeras de cardiología en el manejo del paciente cardiópata, más aún en lo que es la terapia endovenosa. Muchas gracias, licenciada. Bueno, el título del tema es Beneficios del catéter venoso central de inserción periférica en la terapia endovenosa del paciente con cardiopatía. Como vemos acá, la primera pregunta que deberíamos tener siempre es ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes somos como enfermeras, no? Somos enfermeras que estamos buscando la seguridad del paciente desde el momento que el paciente ingresa al servicio, ¿no? Esto se puede aplicar en diferentes escenarios, ¿no? Puede ser que yo desde cardiología, ustedes también se sientan identificadas, porque ustedes están en un escenario de repente neuroquirúrgico, de cirugía pediátrica o de repente de neonatología, pero su población puede ser neonato como también puede ser pediátrica. En diferentes escenarios tenemos que siempre preguntarnos quiénes somos. Somos las responsables del cuidado del paciente. El cuidado del paciente es muy amplio, ¿cierto? Pero hay una parte que corresponde netamente a enfermería, que es la parte invasiva, que es la terapia endovenosa. Entonces, ¿quiénes somos? Somos las enfermeras que vamos a cuidar que ni bien ingresa el paciente, si tiene indicación de una terapia endovenosa, esta sea preservando en todo momento su seguridad, la seguridad del paciente. Quienes somos enfermeras capacitadas en la inserción de catéteres venosos centrales periféricos para poder administrarle su terapia endovenosa de acuerdo a la indicación médica y que esta terapia no tenga ningún tipo de interrupción desde el momento que el paciente ingresa, porque por algo la necesita. Esta es una forma de presentación de cómo somos y de quiénes somos en el servicio de cardio. ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Llegamos a un 2019 recargado de muchas energías, tratando siempre de mantener la formación en la capacitación constante de lo que son los accesos vasculares. Ahora el boom en enfermería es la terapia endovenosa, porque las que somos las responsables somos nosotras, las enfermeras, ¿no? Si bien es cierto, la parte médica da una indicación, una pauta de un tratamiento a seguir, pero el personal capacitado de hacer el cumplimiento es la enfermera. Entonces nuestras propuestas para un 2019 es que sigamos en la formación de ser enfermeras cada vez más expertas en la colocación de los accesos vasculares centrales periféricos. Y muy aparte de la tecnología, es importante jamás abandonar el lado humano, que es la sensibilidad de la enfermera, que nunca debemos perder. Pero, ¿qué pasa en cardiología, no? Nosotros nos enfrentamos a ingresos de pacientes de diferentes diagnósticos y de diferentes grupos etarios. Nosotros recibimos neonatos, lactantes, escolares, adolescentes, ¿no? Y neonatos también que en sus primeros días de vida están con una cardiopatía congénita muy, muy grave, que requieren de infusiones de medicamentos como la prostaglandina, por ejemplo, ¿no?
O tenemos también neonatos cuya función hemodinámica está tan descompensada y que ha terminado en ventilación mecánica por un problema respiratorio. Los neonatos graves que están sépticos también requieren infusiones especiales para su momento de diagnóstico clínico que están. Pacientes que ingresan con episodio de taquicardia paroxítica supraventricular, los pacientes que ingresan con arritmia y de pronto nos viene la indicación de amiodarona endovenosa. Entonces, ellos también forman parte de este grupo de pacientes que requieren un acceso venoso seguro. ¿Con quiénes más contamos? Con los pacientes que entran con insuficiencia cardíaca descompensada, los pacientes que tienen un problema de fondo de una cardiopatía cianótica muy compleja que les genera crisis de hipoxia, también es un paciente candidato a percutáneo. Aquellos pacientes que tienen un tratamiento prolongado, también los consideramos como candidatos para el acceso venoso central de inserción periférica. Y tenemos también en dos casos que son los diagnósticos de más continuidad en el servicio en la colocación de percutáneos, son los pacientes que ingresan con el diagnóstico de cardiopatía dilatada, ya en un estado de fase terminal en el que el cuidado paliativo prevalece en ellos y les ponemos su percutáneo para que inicien la infusión de inotrópico, a veces con fracción de eyección de 30, en donde su corazón bombea casi muy poco, pero no los sometemos a venopunciones que van a sobrellegar un dolor más a su estado que ellos están pasando. Y el tratamiento de endocarditis infecciosa, que es el tratamiento más largo de cobertura con antibiótico, que más o menos es de 40 a 45 días, y si que no responde, inclusive les amplían más la cobertura con antibiótico. Entonces, ¿hay indicaciones para colocación de un acceso venoso? Sí las hay, ¿no? La enfermera puede optar por varios caminos, ¿no? El acceso venoso periférico, en donde usamos los abocats. Tenemos el acceso venoso de línea media, que son los catéteres midline, que también lo pone enfermería. Y nos vamos a la parte central, al catéter venoso de acceso central, donde se punza directamente la vena yugular o la subclavia o la femoral, que eso le corresponde al campo médico. Y el catéter venoso central de inserción periférica le corresponde a enfermería. ¿En qué indicaciones? En infusión de drogas vasoactivas, en drogas que requieren infusión continua, en pacientes que requieren cirugía cardiovascular. Hemos tenido pacientes que han ido muy bien con su catéter percutáneo de cirugía cardíaca, han regresado del postoperatorio, les han quitado el central por función y han bajado con su percutáneo, porque es el que es menos invasivo y es el que continúa su tratamiento ya estando en cardio. Hemos tenido pacientes en estado crítico, tratamiento prolongado, infusiones hiperosmolares. Entonces, hay indicaciones para uso del catéter percutáneo en el paciente con cardiopatía. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros tenemos tres objetivos principales. Uno es la seguridad del paciente, y la seguridad del paciente es la bandera que acompaña a enfermería, ¿no? Seguridad del paciente no solamente es un campo muy amplio. O sea, no solamente es vigilar el brazalete que diga su nombre, su DNI, su historia clínica, no solamente es subir de las barandas para que no se caiga y que no haya caídas por un descuido en el cuidado de la enfermería, o de repente que no haga eritema de pañal, que no se descubre. Seguridad del paciente también es en la administración del tratamiento venoso. Y eso nos compete a nosotros como enfermeras. ¿Qué más hay? Eso que nos pide, que nos exige, que estemos constantemente actualizándonos en lo que es la terapia endovenosa. La enfermera, nosotros como enfermeras tenemos la obligación de conocer las drogas, los fármacos, de conocer las reacciones adversas, las interacciones de droga con droga. Puedo yo poner en una misma vía infusión de furosemida y puedo pasar de ahí el tratamiento. Entonces, eso demanda que nosotros como enfermeras estemos en constante actualización de la terapia endovenosa. ¿Y a qué nos lleva eso? A que tengamos desafíos, ¿no? Y que esos desafíos nos comprometamos a mejorar cada vez más nuestros cuidados y fortalecer lo que ya tenemos como una ganancia propia. Si tenemos la habilidad, pues hay que fortalecer nuestras habilidades para que el cuidado sea mucho más sofisticado, sí, pero más humano y más continuo. Entonces, cuando se habla de la seguridad del paciente en la parte de lo que es enfocado a la terapia endovenosa, se habla mucho de la gestión del capital venoso. Nosotros las enfermeras hacemos la gestión del capital venoso. ¿Y qué significa eso? Que desde el ingreso del paciente cuidemos sus venas. Las venas no son únicas. No es que yo le canalizo, uy, se me rompió la vena, ya mañana tendré otra. No es así. Las venas son únicas, las venas demoran en recuperarse. Entonces, no busquemos ponerle un percutáneo cuando ya hayan colapsado todas las venas que tiene el paciente. Eso se llama gestión del capital venoso. Y eso se ve desde el ingreso del paciente. El compromiso de nosotros es
cuidar, gestionar sus venas del paciente. ¿Para qué? Para que la administración de la medicación que él necesita, sea un inotrópico, una prostaglandina, un antiarrítmico, sea segura y continua. Sea segura en qué sentido, que si yo le voy a administrar una miodarona, no le cause una flebitis por infusión de la miodarona, o si yo le voy a iniciar una dopamina o una dobutamina, no le esté cambiando constantemente las vías periféricas porque se inflamaron por efecto del inotrópico. Y otro punto importante de la seguridad del paciente es que conozcamos toda la gama de dispositivos de acceso vascular que hay, ¿no? Los catéteres periféricos, ¿por qué un 22, un 24, un 20? ¿Por qué un catéter de línea media? ¿Por qué un percutáneo? Los diferentes números de catéteres percutáneos que hay. Entonces, en verdad es un conocimiento muy rico, es algo tan amplio que es el campo de la enfermera, que básicamente son esos 3 puntos que debemos tener en cuenta cuando vayamos a iniciar la administración de una terapia endovenosa. Más aún, todos los pacientes tienen su cuidado especial, pero más aún el paciente cardíaco, porque él requiere de drogas especiales que actúan directamente a la bomba cardíaca, ¿no? Entonces tenemos desafíos, tenemos fortalezas. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Habíamos dicho mejorar la calidad del cuidado, estar siempre pensando en la seguridad de mi paciente, tener sensibilidad y humanizar siempre nuestros cuidados, ¿no? No es posible, en ese sentido, que a veces queremos canalizar y no queremos pedir ayuda y de repente estamos 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces canalizando a un paciente y no somos conscientes que deberemos decir stop, ya no le puedo canalizar, ya no tiene acceso venoso. Entonces hay que tener sensibilidad y humanizar nuestros cuidados, saber en qué momento tenemos que decir ya no me canalizo más y puedo llamar tal vez a otra colega. Las normas internacionales y también las normas a nivel de MINSA han quedado en que una enfermera solamente le puede intentar canalizar de 2 hasta 4 veces, después no más. En las entidades privadas no te permiten canalizar más de 2 veces. No sería justo. Si a un adulto, si nosotros como adultos nos duele una canalización de una vía periférica, pensemos en un neonato o un lactante. Por supuesto que les duele, y mucho más, porque ellos no lo pueden expresar. Y bueno, y tenemos también nuestras fortalezas. ¿Y cuál es la gran fortaleza? Es que nosotros somos las protagonistas de la inserción del catéter percutáneo. Y eso es algo realmente grandioso. Ese campo es el campo de enfermería. Somos profesionales que tenemos que aplicar el método científico desde el momento en que ingresa el paciente. Y tenemos la ventaja en que siempre trabajamos en equipo, valoramos, vemos, ¿sabes qué? No, este va para periférico, este va para percutáneo, mira, recibe esto. Es un trabajo que es en equipo. Cuando hablamos del capital venoso, y siempre es bueno saber cuando estamos frente a un paciente, sea neonato, pediátrico, escolar, adolescente, tenemos que saber que sus venas son únicas. El sistema venoso es único. Las venas no tienen reemplazo. O sea, le malogré una vena, se rompió, se dañó, se hizo flebitis, demora en recuperarse. No es que tenga cantidad de venas, no, los accesos venosos ya están limitados. O sea, no es que sea algo ilimitado. Tenemos las venas contadas prácticamente, ¿no? Cada función de cada vena agrega la integridad y deja huella. Deja huella, y cuando usamos la canalización indiscriminadamente, se agota, llega un momento en que el paciente ya no tiene acceso periférico. Entonces, eso influye mucho en la calidad de vida de los pacientes. El pediátrico se entristece, el adulto ya está cansado, ¿no? Traigan a la enfermera experta, a veces suelen decir, tengan una enfermera que tenga la habilidad de poder canalizar, ¿no? No deberíamos llegar a ese punto, ¿no? Y inclusive hemos tenido pacientes que no ha habido opción de ponerles un acceso percutáneo y la demora de la colocación de un catéter venoso central y repercute mucho en el inicio de su tratamiento, ¿no? Hay pacientes, podríamos decir, desahuciados por falta de un acceso vascular. ¿Qué debemos saber también nosotros como enfermeros, ¿no? Más aún porque somos las protagonistas de todo lo que es la terapia endovenosa. Tenemos que conocer por lo mínimo, ¿no? Cómo es una vena, ¿no? Y tenemos que saber que la vena tiene 3 capas, ¿no? La íntima, la túnica media, la íntima, la túnica media y la adventicia. ¿Dónde va el catéter? En la íntima de la vena, en la túnica íntima, en el endotelio. Ahí metemos el catéter periférico. Muchas veces nosotros, a veces picamos, ¿no? Un poco y nos creemos trome y decimos, ah, yo le pongo un 22, ahí entra un 22. No, métele un 20, ¿no? Cada vena, según su diámetro, tiene que recibir el catéter adecuado para el diámetro de la vena. Si ustedes ven, el catéter prácticamente tiene que bailar dentro de la vena para que pueda la circulación
nutrirse y las células constantemente estarse oxigenando y nutriendo. El catéter dentro de la vena no tiene que estar en el tope del diámetro. Entonces ahí vienen las flebitis mecánicas, ¿no? Con un catéter inadecuado. Entonces, eso es un punto importante para podernos meter al campo de los percutáneos, ¿no? Porque también eso se da en los percutáneos. Por algo, los laboratorios, no sé cuáles son los laboratorios que ustedes usan, pero acá en el instituto tenemos Vigón y Silman, y es por eso que Vigón y Silman establecen bien los diferentes tipos de catéteres que hay, ¿no? El Premicat, que es para prematuros, tenemos el epicutáneo Cava, que es para niños lactantes y escolares, y el NutriCap, que es ya para niños de 3.0 para arriba. Entonces, a nivel internacional, inclusive consideran como PIC al catéter de 3 puntos para arriba. Los demás son catéteres centrales, sí, pero llamados Premicat, epicutáneo Cava. Pero el PIC verdadero empieza de 3.0 a 6.0. Ese es un dato importante. Ojo, ¿por qué? Porque es importante, porque las complicaciones asociadas a los catéteres venosos tienen que ver mucho con el lumen del catéter que le has puesto al paciente. Entonces, estas son unas imágenes de lo que trabajamos en cardio, de pacientes que han salido recuperados al 100%, y nosotros preguntamos por qué un catéter venoso central en industria periférica. Entonces, ya con lo anterior dicho, tenemos pacientes neonatos, escolares, adolescentes, que han sido beneficiados con la inserción del catéter y que han terminado con éxito, sin ningún tipo de complicación, su tratamiento. Y ese es un orgullo para nosotros como enfermeras del servicio de cardio, de ser uno de los servicios que tiene mayor número de colocación de catéteres percutáneos. Entonces, habíamos dicho que una de las ventajas de nosotros es que el paciente somos las protagonistas, ¿cierto? Y la que decide qué catéter necesita mi paciente es la enfermera. Eso no es indicación médica. El médico indica la terapéutica, pero quien evalúa qué es lo que necesita correctamente mi paciente somos nosotros. Entonces, han hecho una escala de valoración que está modificada según los institutos, pero esta realmente es bien completa, ¿no? El paciente ingresa a nuestro servicio, a nuestra unidad, por emergencia, por consultorio, pero a veces la mayor captación es por emergencia, ¿no? Obviamente que si el paciente ingresa en una emergencia, pues no voy a pedir que la enfermera de una forma ceremoniosa le ponga un percutáneo, pero al menos que con el diagnóstico y con el tratamiento, por lo menos nos separen uno de los miembros superiores para poderle abordar y que canalicen en otro miembro y que le hagan las muestreas de análisis en otro miembro, más no que nos separen un miembro superior, ya sea derecho o izquierdo, para poder abordarle el percutáneo. Eso se llama la valoración. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ingresa y tiene indicación de una terapéutica endovenosa. Entonces, ahí entra la enfermería. La enfermería está pasando visita, el médico le da una indicación y la enfermera valora. Nosotros valoramos. Nosotros no somos las máquinas que le sacamos al catéter y empiezo la infusión y lo no. Valoramos. ¿Qué tenemos que valorar? Y eso es muy importante y creo que este es el inicio de todo el camino para saber a dónde voy. Valoro la duración de la terapia endovenosa. Valoro la composición, el pH de la mezcla o del medicamento y valoro la osmolaridad de la mezcla o el medicamento. Si me dicen, me indican, por ejemplo, no vas a iniciar vancomicina con ciprofloxacina, yo tendría que preguntarle al doctor, ¿y cuántos días va a durar? ¿Y cuántos días va a recibir el tratamiento? Doctor, ¿y el pH de la vancomicina y el pH de repente de la amiodarona? Entonces nosotros tenemos que ser un poco más científicas, ¿no? Tenemos que decirle un ratito, voy a valorar antes de canalizarle cómo está un paciente anatómicamente sus venas. Si la terapia endovenosa es menor de 24 horas, ya le pongo un periférico, porque es menor de 24 horas. No es un candidato a un percutáneo. Si el paciente tiene un tratamiento de 1 a 7 días, también le puedo pedir poner un catéter periférico corto o un catéter de línea media. Acá en el instituto no usamos catéter de línea media, pero le ponemos un catéter periférico corto. Pero si el medicamento que le voy a indicar lo va a tener que usar de 7 a 30 días, ya la situación cambia. Entonces yo tengo que pensar en que le voy a poner un catéter venoso de línea media o un catéter percutáneo. Pero de pronto me dicen, no, él va a recibir más de 30 días. Entonces, sin pensarlo, mi paciente necesita un catéter percutáneo. Porque si yo sé que si le voy a tener un tratamiento de más de 30 días, imposible que cada 3 días tenga que canalizarle el paciente. Eso se llama también gestión del catéter venoso. Eso se llama cuidar la seguridad del paciente, ¿verdad? Es alejarnos
cuidarnos de los posibles obstáculos para que no ocasionarle nunca un daño al paciente, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber? El pH de la mezcla, ¿no? El pH de la sangre normal es 7.35, 7.45, pero los medicamentos también tienen pH. Los pH menores de 4 son pHs que son vesicantes para la vena, y que producen necrosis del tejido, necrosis del endotelio. Entonces, yo tengo que saber de farmacología. Ajá, entonces uno de mis objetivos será estar actualizada con los medicamentos de la terapia endovenosa. Y si tenemos desconocimiento, no es malo no saber, ¿no? Podemos llamar a farmacia, consultarle al químico farmacéutico y decirle, dígame cómo es el pH de la vancomicina o de la anfotericina o del medicamento nuevo que me están indicando, porque en base a eso yo voy a saber qué cuidados va a tener mi paciente con respecto a la terapia endovenosa. pH de 5 a 9 o pH mayores de 9 son pHs irritantes para la vena. Entonces, ¿qué hace? Me van a causar constantes feridas. ¿Qué más tengo que saber? Vaya, la osmolaridad de la mezcla, ¿no? La sangre tiene una osmolaridad. La sangre tolera no más de 300 miliosmoles. Hasta 600 bajo vigilancia. Bajo vigilancia. Imagínense que las enfermeras que trabajan, una idea, ¿no? Las enfermeras que trabajan en el área de oncología, y ellas tienen uso constante de drogas irritantes, vesicantes, y deciden canalizar un catéter periférico, ellas evalúan la vía, inspeccionan la vía cada 5 a 10 minutos, ¿no? Inclusive hasta evalúan retorno venoso. Porque claro, le puedes poner por una periférica, pero con tu compromiso de que tú evalúes, que tú valores la vena, ¿no? Cada 5 o 10 minutos. Dice que normal está que un paciente pediátrico neonatal hay que inspeccionar la vía cada hora. Cada hora. Y si está salamizada, por lo menos 2 veces al día. Entonces, eso es trabajo de enfermería. Y a veces nuestra demanda de trabajo, que tenemos no un solo paciente, sino 6 pacientes, no nos da tiempo como puede estar de revisando las vías. Y más aún, si esa vía le pongo esparadrapo, si la tapo, menos. Entonces, imagínense si nosotros valoráramos antes y elegimos el catéter ideal, tenemos no solamente para beneficios para el paciente, sino también para nosotros. Entonces, ahorro en el trabajo de enfermería, es más seguridad, ¿no? A estar canalizándole, viendo, y no, a veces no lo hacemos, ¿no? Y las sustancias o mezclas que tienen mayor de 600 de osmolaridad, sí requieren sí o sí un catéter venoso central o un catéter central de inserción periférica. Entonces, ya sabemos, ¿no? Vesicante o irritante, lo que tenemos que preguntar. Menos de 4 de pH, si tiene un medicamento en su composición, es vesicante, que me puede producir necrosis de vena. Irritante, ¿no? Mayores de 9 de pH, que van a hacer inflamación de la vena, que son flebitis. Entonces, eso nos corresponde. Eso nos va a decir el médico, ¿no? Eso lo vamos a decidir nosotros, porque nosotros somos los que preparamos la medicación. Nosotros somos la que cumplimos los 10 correctos, ¿no? Pero ahora tenemos que ver también la composición de la droga que estamos administrando. Y si tiene mucha osmolaridad, ¿qué va a producir en la íntima de la vena? Por eso que yo les hablaba, conozcamos qué pasa cuando introducimos un catéter, ¿no? Con el flebitis, trombosis, irritación, infiltración. Y si es más de 600 milimoles, eso ya está indicado, no se puede pasar con un periférica. Tiene que ser sí o sí un catéter percutáneo o una vía central por función directa. Dice que la vena puede tolerar el doble de su osmolaridad normal, ¿no? Si la osmolaridad normal en la sangre es en 300, más puede tolerar 600 milimoles por litro una vena periférica. Entonces, cada institución debería tener ya normado ya una relación de fármacos irritantes y vesicantes, ¿no? Yo creo que eso sería ideal para nuestro trabajo de enfermería. Deberíamos hacer esquemas, ¿no? Con las drogas irritantes y vesicantes, ¿no? Por ejemplo, en cardio, hay cardiopatías que tienen infusión de fenitoína, que tienen fenitoína como tratamiento y tiene un pH de 10 en la fenitoína. pH de 10 es irritante, ¿no? Aminocilina tiene un pH de 9.0. El fenobarbital, que es un uso continuo en cardiología, ¿no? pH de 8.5, 10.5, ¿no? Sabemos que es irritante para la vena, ¿no? Las vesicantes, ¿cuáles son? La dopamina, tiene un pH de 2.5, menos del valor de 4, vesicante, que produce necrosis de la vena. La miodarona 4.5, ajá, observación, vigilancia, voy mirando. La noradrena 4.5, ¿lo puedes pasar? Sí, pero chequea. Trabajo de enfermería, tiempo de trabajo de enfermería.
así como el diazepam, la dopamina y N drogas, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir, sí, pero no le pongan PIP porque eso es muy invasivo, dilúyelo más. Por supuesto, si tiene un pH de 10, yo lo puedo diluir en 100, disminuir un poco la concentración. Pero en cardiología, los volúmenes de los pacientes están restringidos. Entonces, cuando nosotros pasamos visita con la parte médica, el balance hídrico incluye el volumen del tratamiento. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo con la parte médica, ¿no? ¿En cuánto vas a diluir la furosemida? En 1 centímetro. En 1 centímetro. ¿En cuánto vas a diluir el feno? En 2 centímetros. ¿En cuánto vas a diluir la aminofenina? En 3 centímetros. Entonces, nuestro paciente cardíaco cumple con los criterios para colocar un catéter percutáneo, porque no le podemos a la droga que veamos analizar diluirla para disminuir un poco su pH o su osmolaridad, ¿no? Igual con la destroza, ¿no? A veces tenemos pacientes con una sola vía, ¿no? Tiene destrozal 5, pero la destrozal 5 tiene 277 milimoles, ¿no? Vigilantes, ¿no? Está en el límite, pero sobre eso tengo que agregarle en esa sola vía la vancomicina. Entonces voy inflamando la vena, ¿no? El trabajo de enfermería es constante evaluación y constante valoración. Entonces, ¿cuántos días necesitará mi paciente? ¿Un día? ¿2 días? Eso depende del criterio de la enfermera y según el esquema que manejemos en nuestras instituciones. Es por eso que ya tal vez debería estar normado este cuidado, ¿no? De la vigilancia de las diferentes drogas que hay, ¿no? Por ejemplo, el bromuro de calcio, ya se le considera una droga vesicante. La ciclovir, la dobutamina, el magnesio, ¿qué más acá usamos en cardio? La dopamina, usamos epinefrina, fenorbital, vancomicina. Acá hay los irritantes, los vesicantes, ¿no? Y eso es importante que sepamos nosotros diferenciar, ¿no? Que sepamos. Imagínense qué nivel de enfermería, cuando yo le pueda decir a la parte médica, este paciente tiene criterios para tener un catéter percutáneo, ¿no? ¿Por qué tiene criterios? Porque tiene alta osmolaridad, porque tiene un pH incompatible con la sangre y porque la terapia endovenosa tiene más de 7 días. Si tiene indicación de un tratamiento de más de 7 días, ya es indicativo de un catéter percutáneo. O sea, hay criterios, no es que yo ingrese al paciente y te diga, esta es la loca percutánea, le pongo su percutáneo. No es así. Es un procedimiento invasivo que necesita una técnica estéril. Entonces nosotros tenemos que hacer la valoración que nos corresponde, enfermeras científicas que somos, ¿no? Pero no todos le podemos poner percutáneo, es cierto. Hay pacientes en que no le podemos poner percutáneo. ¿Y quiénes son esos pacientes? Aquellos a que ya le agotamos su capital venoso. Aquellos de que le hemos canalizado hasta saturar sus venas, ya no tienen, ni modo. No le puedo tampoco canalizar un percutáneo, ¿no? Aquellos que tienen alteraciones anatómicas que impiden la canalización del catéter, por ejemplo, venas muy tortuosas, de difícil acceso. En otras instituciones, de repente, ustedes habrán escuchado, ponen, sí, en venas inaccesibles, pero con el uso del eco guiado, ¿no? Ahora se usa la ecografía para canalizar vías muy profundas, con mucho éxito, ¿no? Si ustedes leen o están interesadas en la parte de la terapia endovenosa y profundizan más que eso en el extranjero, usan la ecografía guiada para poder abordar venas difíciles, venas muy profundas, tal vez en pacientes realmente obesos o muy edematizados con buen éxito. Aquí todavía nos falta entrar todavía en esa capacitación de poder usar un eco para guiarnos en la instalación de catéteres venosos, ¿no? No se le puede poner percutáneo a pacientes que tienen infecciones en la piel, como quemaduras muy severas, pues, ¿no? Historia reciente de trombosis que contraindica la inserción del percutáneo. En pacientes anticoagulados, hablamos de la hematoso, de la obesidad. Hemos conversado mucho con la parte médica y no hay realmente una patología cardíaca que te diga que no puede recibir percutáneo en pacientes, salvo que tenga una anomalía netamente en la vena cava superior, como es el síndrome de vena cava. Pero después todo el paciente cardiópata es candidato, cumple los criterios para la atribución del percutáneo. Y ya pensándonos pues en algo ya muy extremo, algún paciente que tenga alergia diagnosticada pues al material del que está hecho el percutáneo, la silicona del poliuretano, ¿no? ¿Qué cuidados principales debemos tener con el paciente cardíaco? Principales, ¿no? Son 3 cuidados, ¿no? Son los cuidados enfocados a la hemodinámica del paciente. Y esto sí se puede también dar en todos los pacientes que llegamos a poner un percutáneo, ¿no?
primero es seleccionar adecuadamente el número de French del catéter que le vas a poner, ¿no? Como habíamos hablado, tan igual como un periférico, utiliza el mínimo grosor. Cuanto menos sea el grosor del catéter, menos será la agresión o la injuria que le vamos a hacer a la íntima de la vena, ¿no? También el lumen de la vena tiene que ser 3 veces más que el diámetro del catéter. El diámetro de la vena tiene que ser 3 veces más que el diámetro del catéter. Entonces, no es que yo le pongo, yo quiero que el médico te va a decir, yo le pongo, ponle un 2.0, yo quiero que le pongas un doble lumen. No, tú valoras la vena del paciente, tú la tocas, la palpas, la inspeccionas, ¿no? Hay, si ustedes también quieren ser más científicas, hay estudios de los lúmenes que tienen cada vena, ¿no? El diámetro de cada vena, ya está, hay una regla de diámetro de cada vena, sea la metacarpiana, la cívica, la cefálica, la media, la axilar, ya tienen un lumen, ¿no? Podemos sacar también eso y ponerlo ahí como una base de saber qué catéter elegir. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con eso? Porque si el catéter es muy grande para la vena, va a ocasionar que haya formación de fibrina, ¿no? En la parte externa del catéter se va a llenar con fibrina. ¿Y qué va a pasar si el catéter se llena con fibrina, ¿no? Eso va a ser un asiento de gérmenes que pueden llevar que el catéter, antes de hacerlo un bien, reproduzca una bacteremia. Eso puede ser también que esos gérmenes, ese asiento de gérmenes, también puedan migrar, ¿no? Se pueden producir trombos que pueden formarse y migrar, ¿no? Y las lesiones que hay en el recorrido de la vena, del catéter también, aún así teniendo percutaneo, puede ser flebitis, porque es un catéter muy grueso para la vena. Entonces, un cuidado importantísimo es seleccionemos adecuadamente el catéter que le vamos a poner a nuestro paciente. Por algo los laboratorios definen bien, como les dije al inicio, que el prematuro recibe un 1.0, el 1.9, viene el 2.0, viene el 3.0, el 4, el 5 y el 6. Por algo es que los laboratorios ya saben, han estudiado el diámetro de las venas y cuál es el catéter ideal para cada peso, edad del paciente. Otro punto importante es que cuando pongamos un percutáneo, tiene que estar siempre con solución continua, ¿no? Hasta mi experiencia y la experiencia que tenemos nosotras las enfermeras de cardio, hemos colocado hasta adolescentes el 3.0. ¿Por qué? Porque tienen una longitud, perdón, de 50 centímetros, ¿no? Que más o menos calza si uno aborda la vena media, la cefálica, la basílica, llegando hasta el punto de la vena cava, puede inclusive llegar hasta un poco menos de 50 centímetros, ¿no? Todos los catéteres de 3.0 a menos necesitan infusión continua, salino permanente, por bomba de infusión. Los de 3.0 pueden estar sellados, cerrados, pero salinizados, sí, cada 6 horas tienen que ser salinizados, ¿no? Pero nosotros, para evitar eso de estar salinizando, como es una vía central, los mantenemos también a los 3.0 permanentemente salinizados, y esto es una sugerencia que le hace el mismo laboratorio de Lisboa. Todos los catéteres percutáneos menos de 3.0 tienen que ser permanentemente salinizados, y eso hay que cuidar también en el paciente cardíaco. ¿Por qué? Porque si yo no lo salinizo, o si me olvido del catéter, y si mi bomba está sonando, yo puedo hacer de que se obstruya mi catéter, ¿no? No total, puedo hacer una obstrucción parcial o total. ¿Y eso qué va a hacer? Que se forme un trombo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Si yo lo intento pasar, voy a hacer que el trombo migre y que pase por el torrente sanguíneo. También eso hace de que haya depósitos de fibrina dentro del catéter, ¿no? Entonces se obstruye la luz interna del catéter. Entonces hay asiento de gérmenes en la fibrina y eso produce una bacteremia. Entonces, segundo cuidado importante, mantener los catéteres salinizados. Otro punto, como tercer punto, es el estar con salino, ¿no? Ustedes van a escuchar, de repente han escuchado, en otras instituciones usan heparina, sí, ¿no? Mantienen heparina para que no haya la formación de trombos, ¿no? Hay diversas opiniones, pero en pediatría no usamos heparina, ¿no? En pediatría, al menos en el instituto, no usamos heparina, y sé que las colegas de España que colocan percutáneos pediátricos tampoco, solamente mantienen con salino, ¿no? ¿Por qué? Haciendo una técnica positiva, con una técnica de presión positiva, se evita que haya el reflujo sanguíneo dentro del catéter y la formación de un posible trombo. Los coágulos sanguíneos o de fibrina son masas que se forman cuando la sangre se coagula. Entonces hay que estarles salinizando. Un trombo, ¿no? Es un coágulo de sangre que se forma dentro del vaso o dentro del corazón y permanece allí.
Entonces debemos tener mucho cuidado, porque si ese trombo viaja, va a llegar hasta el torrente sanguíneo y va a llegar hasta el corazón, o en cualquier parte del cuerpo. Eso se llama embolia, ¿no? Entonces, hay que hacer otras cosas importantes, más aún un paciente cardíaco que tiene, que tiene cardiopatía cianótica, como que su sangre está muy concentrada y tiene mayor tendencia a hacer trombo, porque está con un hematocrito de más de 70. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los 3 puntos que recomiendan los laboratorios que promocionan los catéteres. Entonces, ¿qué pasa con esta triada, no? Los 3 factores de la triada se dan en la implantación de un catéter, ¿no? Cuando uno ingresa un catéter, siempre va a haber un cambio de la pared del vaso. ¿Por qué? Porque el catéter es una agresión a la pared del vaso, ¿no? Hemos atravesado y hemos puesto en la íntima, en la luz interna de la vena. Entonces, ha sido agredido por el catéter. Segundo, ¿no? Al ser agredido y estar permanente, va a cambiar las características del flujo normal de la sangre que está pasando por esa vena. Entonces, como que va a haber una oclusión parcial de ese vaso, ¿no? Entonces, tenemos que estar constantemente con administración de fluidos, ¿no? Para que los componentes de la sangre no se alteren. Entonces, para minimizar el riesgo de trombosis venosa relacionada a un percutáneo, el diámetro de la vena tiene que ser el triple del diámetro del catéter. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser muy celosas con nuestro procedimiento, ¿no? No vamos a hablar mal de la parte médica, ¿no? Pero tenemos que ser muy celosas en nuestro procedimiento, porque un acceso venoso central de inserción periférica va a un gran vaso, va a la vena cava. Entonces, no solamente es ser lo máximo colocando, sino también cuidando al catéter. No solamente ser lo máximo, uy, fuiste campeona, le colocaste en el primer intento, no, ahora es cuidar el catéter. Y cuidar de tal forma que el paciente no se complique porque tiene ese catéter. Entonces, ya ves, le pusieron el PIC, tiene fiebre, sáquenle el catéter. No, entonces nosotros tenemos que ser muy celosas con el procedimiento que hacemos. Estos son los lugares de inserción que hay en la vena, en el miembro superior derecho izquierdo, que es donde más ponemos los catéteres en pediatría, ¿no? Usamos la radial, la mediana, la cefálica, la basílica y la axilar. Vigón, el laboratorio Vigón, que es uno de los catéteres que más usamos, estuve yo en una capacitación de Vigón, y el colega, el que promociona, el representante es un colega muy capacitado, dice que el campo de la enfermera es hasta canalizar la vena axilar, ¿no? Porque esa es su función, hasta la vena axilar. Si tú quieres abordar la yugular, la subclavia, que lo puedes hacer, porque en otros países, colegas altamente capacitados ponen percutando directamente con punción en la subclavia y en la yugular. Acá no, nosotros llegamos hasta el axilar, hasta ahí llega el campo de la enfermera. A nivel de instituto, ponemos hasta la vena axilar. No nos arriesguemos a poner en yugular y subclavia. Por más hábiles que seamos, puedo hacer una capa canalizando yugular, pero es muy riesgoso. Sí, el mismo catéter venoso central, de función directa en yugular y en subclavia, trae a veces complicaciones en los pacientes como neumotoras, mal posicionamiento, abordaje arterial. Entonces, no debemos exponer a nuestro paciente pediátrico o neonatal a punzarle en yugular cuando de repente me voy más allá y antes de hacerle un bien, se complicó. Entonces, mejor quedemos en que tenemos todas las venas del brazo para canalizar, incluido hasta la vena axilar. Y las complicaciones, sí hay complicaciones, por supuesto que sí hay complicaciones. Desde el momento que uno aborda el catéter, desde el momento que uno llega hasta el vena cava, yo les cuento mi experiencia en cuanto a colocación de catéter, sí, porque no solamente es bueno compartir las cosas positivas, sino también hay que compartir experiencias no muy buenas. He tenido momentos en que no he podido abordar catéteres percutáneos, que he intentado canalizarle y no le he abordado porque la anatomía no me ayudaba. Y también, segundo, también he producido arritmia también, ¿no? Al momento que uno, a veces cuando hace la medición y, pero ponle un poquito más para estar segura que está en vena cava. No, nosotros es la medición tal cual, ¿no? Todo lo que es inserción de catéter percutáneo realmente es algo muy largo, ¿no? Ojalá que en una oportunidad podamos hablar de la preparación, de la canalización, del abordaje, de la medición, ¿no? Cada vez los conocimientos van mejorando y las colegas expertas a nivel internacional de lo que es el catéter venoso central de inserción periférica, cada día van mejorando los cuidados en cuanto a la medición, ¿no? Y sí, se produce arritmia cuando tú te pasas y llegas a aurícula.
Entonces, con mucho cuidado, es por eso que hay cuidados especiales. El paciente tiene que estar monitorizado sí o sí, ¿no? Porque tú vas poniendo y vas verificando que realmente no haya alteraciones en el trazado. Y a mí sí me ha ocasionado que le estaba poniendo a un neonato en una unidad y de pronto empezó a hacer taquicardia, ¿no? Hay que jalar un poquito el catéter y el ritmo entró a su ritmo normal. Entonces son complicaciones que se presentan, se pueden presentar sangrado persistente en el sitio de función, edema, hematoma, perforación cardíaca, arritmia, trauma arterial, de repente no cogemos la vena, cogemos la arteria, trauma de la íntima, puede haber trombosis, puede haber reacción vagal, por supuesto que sí, dolor, hay pacientes que refieren que tienen el catéter y que les duele, o sea, hay niños que dicen, pero me duele, ¿cómo te va a doler? Si está dentro de la vena, sí, me duele, hay que inspeccionar por qué le puede doler el catéter, si es un catéter siliconado, de titano, ¿no? Ellos refieren que les duele, ¿no? Puede migrar también el catéter más allá, porque si le ponemos a un neonato y de pronto que le quedó más tiempo con el catéter, ese neonato va a aumentar de peso y de pronto el catéter se va saliendo un poquito más de donde lo habíamos abordado. Entonces hay que estar vigilantes de la placa de tórax. Y también pues la rotura del catéter y la salida del catéter, que son del trabajo de enfermería. No, las complicaciones tardías pueden ser flavitis, trombosis venosa, rotura del catéter, oclusión del catéter y salida accidental del catéter. Entonces, un punto importante es evitar las arritmias asociadas a la colocación del catéter. Es por eso que habíamos dicho de que monitorizado a nuestro paciente, medición exacta y en la colocación del catéter tiene que estar a 2 centímetros de la vena cava, 2 centímetros antes de llegar a la unión cavo-atrial. No tiene que estar dentro de la aurícula, no. Si ustedes saben por anatomía o por fisiología cardíaca, ahí se queda, ahí se encuentra el nódulo sinusal, que es el que comanda todo lo que es el sistema de conducción del corazón, y si está que estamos estimulando el nódulo sinusal, pues el paciente entrará a arritmia. Entonces, mientras que esté en vena cava, ya está central, ¿no? Ya está central. Ya está en vena cava, ya está central. No necesita que tú le ingreses para estar más segura hasta la aurícula, no. No, inclusive de 1 o 2 centímetros por debajo de la carina ya es una guía de que está bien ubicado el catéter. Ahora, habíamos dicho de que el paciente cardíaco no hay contraindicación para la colocación del percutáneo, pero sí hay consideraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, en un diagnóstico de una coartación de aorta, ¿no? El paciente ingresa con un diagnóstico de coartación de aorta y sí la enfermera tiene pues que coordinar con la parte médica para saber si es que le puede abordar el superior derecho e izquierdo. Ojo, nosotros no tocamos arterias, ¿cierto? Pero en la patología de coartación de aorta, el diagnóstico, si no está aún definido, tenemos que coordinar con la parte médica si le abordamos el lado derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque muchas veces requiere un monitoreo constante de presión. Y uno de los cuidados de enfermería es no tomar presión en el miembro donde has colocado el catéter. Esa presión puede ser que se obstruya o lo rompas el catéter. Pero siempre hay que coordinar, ¿no? Si el diagnóstico está bien definido y el médico ya no va a necesitar monitoreo de PA porque ya está definido el diagnóstico de coartación, entonces podemos abordar el brazo derecho e izquierdo. No, pero si la parte médica te dice, no, yo quiero que le abordes el brazo izquierdo porque yo quiero el monitoreo del lado derecho, bueno, pues abordemos el lado izquierdo. Pero no hay una diferenciación cuando ya está el diagnóstico ya bien definido, con angiotensin, con eco, que el paciente tiene coartación. Es que a veces esa coartación también trae obstrucción de la arteria subclavia, entonces no hay no se palpan muy bien los pulsos y esos pacientes están en constante valoración médica, entonces como que el catéter percutáneo, si está insertado en esos miembros, les dificulta, pero es cuestión de coordinar con la parte médica, ¿no? Este es un paciente que tiene coartación, ven, a veces el monitoreo de la presión es indispensable en ellos con un cuidado de enfermería, entonces tenemos que conversar bien para ver cuál es el que vamos a anotar. Otro punto también es en pacientes con dextrocardia, ¿no? Los pacientes que tienen dextrocardia tienen el corazón orientado al revés, ¿no? De modo que está ubicado al lado derecho del tórax, ¿no? En condiciones normales el corazón está ligeramente inclinado al lado izquierdo, pero en la dextrocardia el corazón se va para el lado derecho. Vean la imagen, dice corazón en posición normal, vean la imagen, corazón en dextrocardia. Si bien es cierto, abordan la vena cava por el lado derecho o por el lado izquierdo. Pero si vamos a abordar el catéter, vamos a poner el percutáneo en el lado derecho, hagamos la medición del lado izquierdo, porque está más lejos la vena cava. Entonces solamente invertimos la medición, ¿no? La derecha, medición del lado izquierdo, porque el paciente tiene dextrocardia. Es lo mismo cuando tomamos un electro, ¿no? Cuando se toma un electro y a veces
desconocemos que el paciente, aparte de su cardiopatía, tiene destrocardio y de pronto el electro sale fatal, no te diste cuenta que tenía destrocardio, tienes que invertir los electrodos hacia el lado donde está el corazón. Similar es con el catéter percutáneo, pero eso no es un impedimento a que se le coloque. Otra pregunta también que escuché en una exposición era el temor de insertarle los catéteres a los pacientes que habían tenido cirugía cardíaca tipo Glenn, tipo Fontan o tipo Blalock-Taussig, donde hacen anastomosis de la vena cava, ¿no? En ese tipo de pacientes también sin ninguna contraindicación puedes colocar el catéter percutáneo, pero calculando que viene en esa vena cava, ahí lo sitúas, ¿no? Porque ya luego vamos a ver cómo, mucho hablamos de la vena cava y cómo es la vena cava, ¿no? Entonces, imagínense que también tenemos que saber por lo menos cómo es la vena cava. Entonces, en esa cirugía donde han hecho Glenn, Fontan o Blalock, donde han hecho anastomosis de las venas cavas, no hay contraindicación, pero sí un cuidado en la colocación final, o sea, dónde está insertada la punta del catéter, ¿no? Entonces acá, la vena cava se forma de la unión de dos venas brachocefálicas, si ustedes ven ahí, ¿no? Y detrás del primer cartílago costal derecho, ya cuando bajamos, acá está la clavícula, si ustedes tocan su clavícula, bajan el primer espacio intercostal, ya estamos en vena cava. Ya estamos en vena cava. Entonces, la medición a veces te dice hasta el tercer espacio intercostal, ¿no? Pero si quieres tener precaución, no le metas mucho el catéter a esos pacientes, no por precaución, porque tienen ahí un shunt, ¿no? Pero no está contraindicado, ¿no? Ahora, hay catéteres que tienen guías metálicas, y estas precauciones son, más que todo, para los catéteres que se ingresan con guía, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de poner los catéteres 3.0 con guía metálica. Realmente no hemos tenido ningún tipo de complicación. Solamente, como son catéteres gruesos con una guía que le da mayor estabilidad, hay que siempre decirle al paciente escolar o adolescente que lateralice siempre su cabeza hacia el lado donde estás abordando para que ocluya y no se vaya el catéter hasta la yugular, que también nos ha pasado, ¿no? Vamos a ver la placa, el catéter se fue yugular. Entonces, no, hay que tener cuidado. El borde superior de la vena cava superior, perdón, eso es lo más importante, que la vena cava tiene 2 centímetros de diámetro y tiene 7 centímetros de longitud, es larga, ¿no? No tiene válvulas y desciende a la aurícula izquierda, ¿no? Su borde derecho es parcialmente visible en las radiografías de tórax, pero es difícil visualizar su unión en la aurícula derecha. Es por eso que se dice que si tú ves que está entrando a la aurícula 2 centímetros antes de la aurícula, en pediátricos, en adultos es diferente, ¿no? El borde superior de la vena cava protruye dentro del espacio pleural. Por eso, ojo, mucho cuidado, no nos vayamos más allá porque podemos hacer daño y podemos causar una laceración y un sangrado interno también, ¿no? Yo he escuchado experiencias de colegas que han puesto percutáneos y han ocasionado taponamiento cardíaco, ¿no? Y esas complicaciones felizmente nosotros no hemos tenido, pero hay que tener mucho cuidado en la medición, ¿no? Saber exactamente hacia dónde vamos a poner la punta del catéter. Entonces hay que elegir la vena punzada valorando siempre el riesgo de infección frente al riesgo de complicaciones mecánicas. Hay que evaluar el número de luces del catéter que necesita mi paciente, ¿no? ¿Quién decide el número de luces que necesita un paciente? Lo decide la enfermera, ¿no? Porque de pronto el médico me indica, inicia la infusión de inotrópico, pero también inicia la destroza con electrolitos, pero también inicia la infusión de furosemida. ¡Wow! ¿Qué hago? Entonces yo ya me dando cuenta que necesito varios accesos venosos, entonces yo ya voy viendo qué es lo mejor para mi paciente, ¿no? Y nos ha dado buenos resultados a nosotros inmovilizando el miembro en donde está insertado el catéter con una bendita, siempre y cuando en cada tumbo iremos vigilando cada 6 horas, porque las vendas adhesivas hacen de que no progrese el catéter, no se salga el catéter, no se desplace hacia la salida. Entonces, nos ha ido muy bien protegiendo el catéter con vendas adhesivas. Como habíamos dicho, no solamente nosotros, la seguridad del paciente no solamente es colocarle un buen acceso venoso central de incisión periférica a mi paciente, sino que evitar que ese acceso se contamine, ¿no? Y eso es parte de nuestro trabajo de enfermería, ¿no? En esa imagen es todo lo que es nuestro campo de enfermería en la terapia endovenosa, ¿no? Por ejemplo, no solamente yo puedo meter un germen si es que no cumplo con las medidas de asepsia en la colocación de mi catéter, entonces ya hay una complicación extraluminal que yo le puedo ocasionar a mi paciente. De repente, el punto de inserción también, ¿no? No hay una buena curación, inspección del punto de inserción y también puede ser una entrada
de gérmenes y también todo lo que son los equipos, ¿no? Entonces, el cuidado de lo que es el cuidado del percutáneo incluye todo, no solamente ser hábil poniéndole el catéter y listo, se acabó. También tienes que ser hábil cuidando el catéter. Cuidando el catéter para que el paciente tampoco no se infecte o no se le sobreagregue a su problema cardíaco una infección relacionada al torrente sanguíneo que está por nuestro catéter, ¿no? Entonces, hablábamos de seguridad del paciente, esto que está acá, seguramente yo creo que sí, ustedes han escuchado de lo que es la bacteremia cero, ¿verdad? Bacteremia cero es algo que, si tú aplicas todas las medidas, es más del 50% en beneficio de tu paciente. Porque si tú cumples todas las medidas de bacteremia cero, vas a evitar que cada vez más se aleje la probabilidad de un riesgo a tu paciente de infección agregada al torrente sanguíneo. ¿Y qué dice bacteremia cero? No pulsar las venas femorales. Nosotros felizmente nos alejamos de las venas femorales. ¿Por qué? Porque es una zona de contaminación. Felizmente que nosotros no abordamos, pero a veces antes se abordaba las venas femorales, inclusive hasta la canalización de las vías periféricas. Deberíamos alejarnos cada vez más de las venas femorales porque son altamente contaminadas, más aún en el pediátrico, ¿no? Que usa pañal, que constantemente el pegader se contamina con deposición, ¿no? Y aún tenemos todavía accesos centrales conectados en femoral, ¿no? Entonces deberíamos mejorar ese cuidado, pero ya está normado en bacteremia cero que no se debería abordar las femorales, ¿no? Que la inserción del catéter tiene que ser con técnica estéril y equipo estéril. Eso sí tenemos que cumplirlo al 100%, ¿no? Vestirnos con ropa estéril, mandilón estéril, guantes estériles, campo estéril. El gorro y la mascarilla no son estériles, pero no deben faltar dentro de nuestra vestimenta para insertar un catéter. Y si el paciente que vamos a abordar, yo les voy a enseñar las fotos después, tiene cabello largo, o sea un neonato, o sea un lactante, o sea un criatura, también acostumbrémonos a ponerle su gorrito, porque a veces el sudor, el cabello, también, ellos son tan pequeños, tan diafragmáticos que también caen y pueden contaminar a la hora del lavado, ¿no? A la hora del lavado el paciente está con sus pelos, ¿no? Nosotros tenemos que también protegerlos a ellos. O sea, bacteremia cero te dice inserción con técnica estéril total, inclusive dice que los campos estériles deben de cubrir el 80% de la unidad del paciente. No es que yo le ponga un campito chiquito y ahí le invento, ¿no? El 80% de la totalidad de la unidad del paciente tiene que ser cubierto por un campo estéril. El uso del equipo de protección personal que ya hemos hablado, y que si ese catéter le vas a poner extensiones muy largas, ojo, ten cuidado, muy largas es contaminación, y si también le vas a poner muchas llaves también es contaminación, manipulación es contaminación, entonces uso mínimo de extensiones demasiado largas, de luces, de llave de 3 vías, son normas estudiadas en bacteremia cero. Entonces, agregando, ¿qué más? Hay un estudio que es el estudio de Michigan que también completa lo que es bacteremia cero, que dice, elige adecuadamente el tipo de catéter. Higiene de manos como norma universal, eso ya lo sabemos, ¿no? Los 5 momentos para el momento de acercarnos al paciente, cumplir los 5 momentos de lavado de manos. La preparación de la piel tiene que ser con clorexidina al 2%, eso ya está estudiado con un nivel de evidencia, ¿no? Salvo que el paciente tenga alergia a la clorexidina, que ahí tendría que usar hidroquinona. Pero hay porcentaje del 2% y también en prematuros el 1.5%. La manipulación de los catéteres también es aséptico. La manipulación de los catéteres también tiene que ser con técnica aséptica. Y también otro punto importante es retira los catéteres cuando ya no los necesites. A veces tenemos catéteres centrales que no los retiran, ¿no? Que tienen 3 días, ¿no? Que venga el residente y que debemos ser insistentes en eso, ¿no? Catéteres que el paciente ya no necesita, tiene que ser retirado porque también es un medio de entrada de infección. El cuidado que nos corresponde, hemos hablado de los equipos, ¿no? Hay que acostumbrarnos a que cada vez que vamos a poner medicación por los conectores, hacer la limpieza que corresponde con el alcohol al 70%. Acostumbrémonos, ¿no? Apoderémonos de este manejo, ¿no? Cada vez que yo voy a manipular un catéter central, tengo que hacerlo con limpieza del conector con alcohol, tengo que desinfectarlo porque tenemos que pensar que probablemente sea una entrada de gérmenes y que no está protegido. Por ejemplo, nosotros en cardiología sí, eso sí es algo que lo cumplimos, es la protección de todos los accesos venosos centrales, sea periféricos o de función directa, lo protegimos con un equipo estéril porque el contacto de la piel, hay niños grandes que se alimentan, que botan la comida, que la leche, que la mazamorra, entonces no, ellos tienen que estar protegidos. Todo lo que es
acceso central tiene que estar protegido con un apósito y eso también está normado con un nivel de evidencia. ¿Qué nos enfrentamos? ¿No? Que cuando el paciente empieza a hacer fiebre, de pronto te dicen, sácale el catéter. Qué pena. Si mi paciente tiene fiebre, no es indicativo que esa fiebre le está ocasionando el catéter. Si mi paciente tiene fiebre, no es porque el catéter le está ocasionando la fiebre. Hay que documentar, confirmar una infección por catéter antes de retirarlo. Porque esto complica pues, la evolución del paciente. Le quito el catéter y de pronto se quedó sin vía. Entonces, su tratamiento, ¿cómo lo va a continuar? Entonces, hay que estar bien documentado, eso le corresponde a la parte médica, evaluar bien los hemocultivos, sus análisis de sangre. La fiebre no solo es un indicativo de que tienen que quitar el catéter, ¿no? Eso ya está normado por las normas de la CDC, que dice la CDC, está normado, dice es un nivel de evidencia. No retirar un catéter venoso central o un PIC solo por detectar la condición de fiebre. Usar un diagnóstico clínico para evaluar la pertinencia de quitar el catéter, dependiendo si la infección se declara en otro sitio, sospecha de fiebre de causa no infecciosa. ¿No? Todo lo que le he compartido está basado en estos libros que los invito a que los lean. Realmente es un avance grande en enfermería, todo lo que es la terapia endovenosa. Ya inclusive a nivel nacional se va a abrir una sociedad de enfermeras de terapia de infusión que lo están, les comparto, que lo están organizando las colegas del Neoplásicas. En el sector salud, las colegas del Revaliati ya tienen ya normado su terapia, su servicio de terapia endovenosa y nosotros también nos estamos encaminando a hacer también nuestro servicio de terapia endovenosa, ¿no? A nivel internacional están las páginas también, hay la Sociedad de Enfermeras Oncológicas, hay la Sociedad de Enfermeras a nivel internacional de terapia endovenosa. Les invito también para que ustedes entren en esas páginas y vean lo actualizado que hay en el manejo del tratamiento endovenoso. Y solamente para compartirles, miren, esta es una paciente, Adriana, muy querida por nosotros, ingresó con un diagnóstico de endocarditis infecciosa, aparte con una valvulopatía de fondo, pero ella fue candidata a su catéter venoso central, tenía todos los criterios, iba a recibir vancomicina, meropenem en banco, estuvo más de 2 meses, estuvo hasta 2 meses con su catéter. Y lo más importante es que el catéter venoso central de inducción periférica no tiene que ser una alternativa, no, ya no tiene que ser una alternativa. Tiene que ser una indicación primaria en lo que es población pediátrica y neonatal. Y vean cómo se fue, feliz en Navidad, estuvo bastante tiempo con nosotros. Ella subió, fue a operarse de su problema de su valvulopatía, de su endocarditis, subió con su percutáneo, bajó con su percutáneo, le sacaron su CBC en unidad postoperatoria y se fue de alta con buenos, míreme, feliz. Y siempre nosotros cuando abordamos pacientes escolares, siempre les hacemos que pongan ahí el dedo de triunfadores, que vencieron el miedo y que están felices de tener un percutáneo. En neonatos también tenemos mucha experiencia poniendo neonatos. Acá el servicio de neo del Hospital de Niños son expertas. Realmente es el campo de la neonatología, es un campo digno de admirar porque la piel del prematuro no es igual que la piel del pediátrico. Entonces hay que realmente felicitar al servicio de neonatología porque acá ponen a prematuros. Y también hemos tenido pacientes terminales, ¿no? Como este paciente muy querido por nosotros que ingresó con un diagnóstico de cardiomiopatía dilatada, que tuvo un deterioro muy triste, con una fracción de eyección de un corazón de 30, pero que su catéter percutáneo lo ayudó y lo acompañó hasta sus últimos días para su infusión de dobutamina, ¿no? Y véanlo, él también puso la B de vencedor porque venció el miedo y nunca más nadie lo canalizó, ni lo fastidió, ni nada. Todo recibía por su percutáneo y estaba en la etapa final de su cardiopatía. Y este es un niño, el más querido también, que ha reingresado 2 veces, es Kennedy, conocido también por la unidad postoperatoria, por nosotros, ha estado 2 meses, valvulopatía de fondo, endocarditis infecciosa. En la primera foto ingresó, la primera vez que le pusimos su percutáneo, le dieron de alta, regresó a los meses mal, porque si ustedes lo ven, está con gastroglisis, le volvimos a poner su percutáneo, se operó, bajó con su percutáneo y se fue de alta feliz. Porque enfermería va a la vanguardia de la terapia endovenosa. Eso es todo. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Ana Cecilia Mezquita, una enfermera de mucha trayectoria en lo que corresponde a la especialidad de cardiología y ahora pues realmente liderando el equipo de enfermeras que
que están conduciendo lo que es la terapia de inserción periférica para una vía central. Entonces, felicitaciones a NACE y felicitaciones a todo el equipo de enfermería. Como ustedes bien saben, el Instituto Nacional de Salud del Niño, al contar con tantas especialidades, tenemos 44 y más especialidades que ofertamos, cada especialidad en su realidad, en lo que corresponde a las características propias de los pacientes que llegan a sus servicios, pues tienen que adecuar los procedimientos. Entonces, es así como comparto con la doctora Cintia Tenorio y con todo el público presente que hemos venido presentando sesiones sobre este tema de colocación de catéter PIC. Ya hemos llevado lo que es la realidad del servicio de UCI neonatal y ahora estamos trayendo la realidad y la experiencia de las colegas de cardiología. Entonces, estamos a disposición de repente de alguna inquietud, algunas preguntas, porque más que nada esta exposición ha sido la exposición de las experiencias, consideraciones generales que deben de tener cada una de las colegas que se sienten muy motivadas en esta nueva especialidad que, como bien dijo la licenciada, pues está en auge para enfermería. Doctora Cintia Tenorio, de repente si hay algunas preguntas la escuchamos. Muchísimas gracias, licenciada Taquía, y también felicitar a la licenciada Mezquita por tan brillante exposición y sobre todo la pasión que tiene por su profesión, porque se nota en cada palabra que ha dado en nuestra exposición, y por compartir todos sus conocimientos con los diferentes niveles de nuestro sector de salud. Muchas gracias por eso. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan, ¿cuál es la casuística de infección en cuanto a catéter venoso central versus el catéter PIC? Bueno, nosotros llevamos nuestro cuaderno de estadísticas de colocación de catéteres percutáneos. Hasta ahora, en verdad, no hemos tenido ningún tipo de reportado de infección asociada al catéter percutáneo. Inclusive hemos tenido en 2 oportunidades, la parte médica nos indicó el retiro del catéter por sospecha de infección y mandaron a cultivo de punta de catéter de esos 2 pacientes que les refiero y felizmente salió negativo. O sea, no tenemos estadística, porque realmente el catéter nosotros lo tratamos de cuidar, le hacemos todo el mantenimiento y tratamos de cuidarlo con todas las normas establecidas, pero no tenemos. Y en comparación del CBC, bueno, a nivel instituto hay reportes de infecciones asociadas al torrente sanguíneo, pero no tengo el dato como para decirlo, solamente le puedo decir que en cardiología es 0 infecciones asociadas a catéter central de inserción periférica. No tenemos reportes. Pero valga mencionar, doctora Cintia, que sí hay reportes de datos de infecciones asociadas a catéter venoso central, pero como no tenemos los datos actuales en el momento. Claro, muchísimas gracias. Nos preguntan también qué recomendaciones, si existen recomendaciones para distribuir el uso de los lúmenes en un catéter venoso central. Por ejemplo, ¿en qué lumen es recomendado realizar la toma de muestras de sangre? Sí, realmente los catéteres solamente de 3.0 para arriba pueden ser para muestreo. No, catéteres de 1.0, 1.9, 2.0 no son para sacar muestra de sangre. Eso mismo lo dice el mismo laboratorio, ¿no? Todo depende, por ejemplo, le digo, con qué laboratorio trabajan, ¿no? A nivel de instituto trabajamos con Vigón y Silman y solamente a partir de 3.0 para arriba, que son para ya pacientes que tienen elementos escolares de 10 años para arriba, sí podemos sacarle muestras, pero nosotros no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque tenemos el riesgo de que se obstruya el catéter o se malogre el catéter. Entonces, ellos tienen que entrar a punción, pero solamente en catéter de 3.0. Y en cuanto a los lúmenes, solamente los catéteres de 2.0 son doble lumen, los demás todos son de un solo lumen, de un monolumen. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan también ¿qué tiempo debe permanecer el catéter PIC en los niños? Acá, como yo les dije, les expliqué todo lo que es la parte de los excesos vasculares, los percutáneos. Hay de 2 tipos, ¿no? Que no le hemos tocado porque es un tema bien amplio, ¿no? Hay el silicona y el poliuretano, ¿no? Todos los catéteres cumplen que son hemocompatibles y biocompatibles.
O sea, ellos ya están probados que son compatibles con la sangre y son compatibles con la vena y también la medicación que pueda pasar por ahí, o sea, la silicona y el poliuretano también son compatibles con la medicación. Entonces, en el neonato, por ejemplo, hemos tenido hasta un mes, en los lactantes también, y en los escolares hemos tenido hasta 2 meses con el catéter percutáneo. Un catéter percutáneo bien cuidado puede durar hasta 6 meses, pero en los lactantes no. ¿Por qué? Porque en ellos están en constante crecimiento, ¿no? En el lactante puede durar hasta un mes. ¿Por qué? Porque después ellos están creciendo y en la punta del catéter se va alejando cada vez más de la vena cava, entonces ya no es central. Entonces deberíamos estar chequeando constantemente las placas. Pero en los pacientes escolares, como les hemos mostrado la foto, por ejemplo, Kennedy y Adriana han tenido su catéter percutáneo en 3.0 2 meses. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también, licenciada, si se pueden realizar transfusiones de sangre a través de este tipo de catéter. Sí, esa es una buena pregunta. En el catéter percutáneo 3.0, el laboratorio dice que tú puedes pasar sangre de 3.0 para arriba. Inclusive puedes hasta muestrear de 3.0 para arriba, ¿no? Pero lo ideal en una transfusión es que la transfusión cumpla su efecto en el paciente. Tú tienes que canalizarlo en periférico para poderle transfundir. O sea, no arriesguemos a nuestro catéter. La literatura del laboratorio dice que sí, pero nosotros realmente no lo hacemos. Nuestra experiencia es, preferimos canalizarle un catéter para poderle transfundirle su componente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también, ¿y qué recomendaciones para el manejo de estos catéteres en el caso de tener que administrar medicación en bolo? Ah, ya. Sí, por ejemplo, los lúmenes de los catéteres, los 1.9, el 2.0, ¿no? Ya se sabe que las jeringas de 1 centímetro no van, rompen los catéteres porque tienen más presión. Todo lo que sea de 1 a 3 centímetros generan más presión. Hay que manipular los catéteres centrales de inserción periférica con jeringas de 10 ml. Ahora, la norma es así, ¿no? Es salino, medicación, salino. Porque si tú le pasas salino medicación y no le pasas posteriormente salino, hay que se obstruye. Entonces lo ideal son las jeringas de 10 centímetros para todo tipo de catéter. Pero en nuestra experiencia, los 3.0 pasan muy bien la jeringa de 10, pero tú vas a sentir en un 2.0 que hay una poco resistencia. Y hemos tenido que usar jeringas de 5 y nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. No, pero evitamos sí la jeringa de 1 y de 3, que son las que tienen más presión, que pueden romper el catéter. Pero en nuestra experiencia en particular, hasta jeringa de 5 hemos usado. Perdón, se ha ido el audio. Mil disculpas, le decía muchísimas gracias, licenciada Mezquita, y muchísimas gracias, licenciada Taquía. Y en general a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. No sé si tienen algunas preguntas. De repente, doctora Cintia Tenorio, aprovechar para hacer una reflexión, aprovechar las bondades y el beneficio que nos está otorgando el Ministerio de Salud a través de DIFTEL, Infosalud, y utilizar este canal de telesalud para poder incrementar los conocimientos y la experticia de toda profesional de enfermería que tiene esta motivación y se viene preparando ya en lo que es la formación de la colocación de catéteres PIC. Entonces, como coordinadora de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, yo aperturo las puertas para que podamos programar y organizar teleconsultas de enfermería, de tal forma que con las recomendaciones que nos ha dado aquí la licenciada Mezquita, identificando los criterios favorables para poder señalar a un paciente candidato a la colocación de catéter PIC, podamos iniciar de hecho, con la coordinación médica asimismo, podamos iniciar la consulta, la teleconsulta de enfermería para que las licenciadas expertas puedan opinar y ver si es favorable la colocación del catéter PIC en un determinado paciente. De verdad que es una puerta, una oportunidad que se está abriendo para beneficio de los niños del país, porque sabemos que este procedimiento no puede quedar
de exclusividad nada más para beneficiar a aquellos que lleguen al Instituto Nacional de Salud del Niño. Puede ser aplicado también a los diferentes niños de los diferentes hospitales del país. Y que se requiere nada más que si es favorable, según el criterio, la opinión de las expertas, tan solo es la referencia, se coloca vía ambulatoria, por así decirlo, ingresando por emergencia, se coloca el procedimiento y retorna a su servicio para que pueda recibir toda la terapia que necesite. Entonces, trabajemos en esto porque es solamente una propuesta, una idea que se nos está presentando en la oportunidad y podemos beneficiar, repito, brindar mucha más salud a los niños de nuestro país. Esa es la reflexión que quería transmitir, doctora. Muchísimas gracias por eso, licenciada Taquía. Nosotros haremos llegar su deferencia a la Dirección de Telemedicina, en la cual está a cargo de lo que es el rubro de teleconsultas. Y muchísimas gracias nuevamente por apoyarnos, por apoyar a la Dirección de Infosalud con las telecapacitaciones, siempre ustedes con diversos temas y apoyando en general al fortalecimiento de capacidades de todo el personal de salud. Bueno, si no hubieran más preguntas, daremos por finalizada la telecapacitación del día de hoy, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal de Telesalud Minsa, en donde podrán encontrar esta capacitación y las diversas capacitaciones, así como los links de enlace para los institutos como nuestros amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño, así como los otros institutos y diversos hospitales de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.